estar hablando es la enseñanza bíblica acerca de las ofrendas. ¿A cuánto les gustan las bendiciones? Pero ¿sabe usted que en la Biblia todas las promesas de Dios tienen condiciones? Nos gustan las bendiciones, pues vamos a ver hoy en esta mañana cómo nosotros podemos recibir bendición de parte de Dios. Porque recuerde que todas las leyes que Dios ha establecido son inquebrantables. Y para poder recibir, primero nosotros tenemos que dar. Entonces vamos a ver la enseñanza bíblica acerca de las ofrendas. Vamos a memorizar nuestro texto, es 2 Corintios 9:8. Lo repetimos todos. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 2 Corintios 9:8. Nuevamente, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 2 Corintios 9:8. Bendito sea nuestro Dios. La ofrenda es también un acto de fe. ¿Cuántos recuerdan a aquel hombre llamado Abel, que fue uno de los hijos de Adán? ¿Y cuántos han leído en Hebreos 11 que nos habla acerca de los héroes de la fe? Por ejemplo, nos habla de que Noé construyó un arca, de que Rahab escondió a los espías, de que Abraham recibió a su hijo y creyó que Dios lo podía resucitar si él lo sacrificaba. Y nos habla de todos los héroes de la fe. Pero a mí me llama mucho la atención cuando entre los héroes de la fe Dios también pone ahí a Abel. Ahora yo les pregunto, ¿qué hizo Abel para que Dios lo pusiera en la lista de los héroes de la fe? ¿Qué hizo Abel, hermanos? ¿Qué hazaña hizo Abel? Dio una ofrenda. Y por dar esta ofrenda, dice que él dio de lo mejor que él tenía. Y por haber dado esta ofrenda, está en la lista de los héroes de la fe. Entonces, para Dios es muy importante que la persona dé, porque cuando nosotros damos, estamos expresando lo que hay en nuestro corazón, la intención, el amor que sentimos hacia Dios, lo que estamos dispuestos a darlo por amor a Dios. Entonces vamos a ver, pues, que la ofrenda es un acto de fe. Debemos creer que Dios es poderoso para proveer para la ofrenda. ¿Recuerdan a Abraham cuando dice que iba a sacrificar a su hijo y su hijo le pregunta: Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿dónde está la ofrenda para el sacrificio? Y Abraham le dijo a Isaac: Dios se proveerá de una ofrenda. Y Dios, hermanos, le dio a Abraham, dice que cuando él, después de que fue probada su fe, vio que había un carnero que estaba atorado en un zarzal. Y eso fue lo que dieron de ofrenda, porque Dios siempre provee para la ofrenda. El acto de ofrendar tiene una amplia base bíblica, y la necesidad de ofrendar igualmente se explica por los grandes objetivos de Dios. Es decir, ¿por qué tenemos nosotros como cristianos que dar una ofrenda? ¿Por qué nosotros tenemos que dar? ¿Se ha preguntado usted
por qué tenemos que ofrendar, por qué es tan importante que nosotros ofrendemos, cuál es el propósito, cuáles son los objetivos. Bueno, es lo que vamos a ver esta mañana, la enseñanza bíblica acerca de las ofrendas. El primer punto del cual vamos a estar hablando es la suprema ofrenda. ¿Quién es la suprema ofrenda? Es Jesucristo mismo. Amén. El supremo ejemplo que los cristianos tenemos para ofrendar con alegría, lo encontramos en Dios mismo. Él nos dio un don. Vamos a leerlo, por favor, en 2 Corintios 9:15. 2 Corintios 9:15 nos dice así la palabra de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Lo repetimos todos? Gracias a Dios por su don inefable. En el capítulo 8 y 9 de 2 Corintios, Pablo está hablando acerca de la ofrenda de los santos o de los creyentes. Pero el apóstol Pablo termina expresando esta declaración tan hermosa. ¿Cómo dice? Gracias a Dios por su don inefable. Ahora, ¿cuál es ese don inefable? Ese don inefable, por el contexto que tenemos, es Jesucristo mismo. Dios nos dio un don. Y ese don es su propio Hijo. Dios el Padre nos está dando a su Hijo como una dádiva, como un don, como un regalo. Es Dios mismo ofreciendo a su Hijo. En San Juan 3:16 dice, ¿cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Encontramos en Dios mismo cómo Él nos da esta dádiva hecha al mundo. No fue un pequeño don. Él nos dio lo más valioso que Él tenía. Porque para ustedes, ¿qué es más importante? ¿Los bienes materiales que poseen o sus hijos? Ciertamente nuestros hijos es lo más precioso que tenemos. Es lo más maravilloso que nosotros tenemos, son nuestros hijos. Había una persona que tenía mucho dinero y su hijo estaba enfermo, y él expresaba estas palabras y decía: yo daría todos mis bienes con tal de que mi hijo estuviera sano. Daría todo, cambiaría todas mis riquezas con tal de que mi hijo estuviera con una sonrisa y feliz y que no estuviera enfermo. Porque los hijos son lo más preciado, lo más precioso que nosotros tenemos. Pues la Biblia nos habla que Dios solamente tenía un solo hijo, que es Jesucristo, que había habitado eternamente con el Padre. Sin embargo, Dios lo dio por amor a nosotros. Él nos dio a su único Hijo. Podemos leer en Mateo capítulo 3, versículo 17, cómo habla Dios acerca de su Hijo. Mateo 3, 17 dice: y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mi madre nos cuenta que en una época que vivimos en una extrema pobreza, dice que le vino a la mente, porque ya no hallaba cómo darle cómo darnos de comer. Y dice: bueno, pues vamos a regalar un hijo, porque se van a morir de hambre. ¿Cómo le vamos a hacer?
pero ¿a cuál daremos? A fulanito, pues es el más feíto. Pero no, yo lo quiero, yo lo amo a él, no. A la niña, que es la más traviesa. No, mejor no. Y hermanos, cuando dice que ella iba pensando en uno por uno, resultó que a todos los amaba y que de ninguno se quería despojar. Imagínese, Dios solamente tenía un solo hijo, pero Él estuvo dispuesto a darlo. Él dio esta ofrenda, este tesoro tan valioso. Dice que Él dio a su único hijo, y dice la palabra del Señor que Él lo hizo por amor. Él lo hizo por amor, no porque iba a sacar algún provecho de nosotros o porque le convenía que lo diera, porque iba a sacar algo de nosotros. ¿Qué de bueno iba a sacar Dios de nosotros? Nada. Sin embargo, lo que le movió a Dios el dar su hijo unigénito fue su grande amor que Él siente por nosotros, su cariño, su estimación. Veamos lo que dice en 1 de Juan capítulo 4 y el versículo 17 y 18. Juan 4, 17 y 18 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora leamos el 9 y 10 de 1 de Juan 4. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí dice que se muestra el amor en que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La ofrenda que el Señor Jesús hizo por nosotros. Ahora vemos, ya vimos el amor del Padre, ahora veamos el amor del Hijo. El Padre dio una ofrenda, su propio Hijo. Pero Jesús, nuestro Salvador, también dio una ofrenda. Y no fue una ofrenda de dinero, ni oro ni plata, sino que Él dio su propio cuerpo. Él dio su propia vida. Él se ofreció como una ofrenda por amor a nosotros. Jesús lo hizo voluntariamente. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice así la palabra de Dios: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La ofrenda de Cristo fue su propia vida siendo ofrendada en la cruz del Calvario, su sangre derramada. Esa fue la ofrenda que Cristo hizo por nosotros. Él dio su propia sangre y su propio cuerpo. En cierta ocasión se dice que cuando estaba la guerra de la independencia de los Estados Unidos, tomaron a un soldado estadounidense y lo condenaron a muerte. Y cuando él iba a ser fusilado, le dijeron a este hombre: ¿tienes algo que decir? Y dijo este soldado: lo único que lamento es no tener otra vida para ofrendarla por mi nación. Y hermanos, Jesús también ofrendó su vida, no por una nación, sino por todo el mundo. Él dio su vida, Él se ofreció a sí mismo y lo hizo con amor, y lo hizo por amor a nosotros. Leemos en San Juan capítulo 10, San Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, nos dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
entendía los propósitos de Cristo. Le decían al Señor: Señor, ahora procuraban matarte y tú quieres ir a Jerusalén. No lo entendía. Pero el Señor decía: mi vida nadie me la quita. Yo mismo la estoy ofreciendo, yo quiero ofrecerla, yo quiero darla. Porque Jesús nos amaba y nos ama. Y Él estaba dispuesto a sacrificar su vida para darnos la salvación. ¿Cómo ahora nosotros debemos ofrendar? Con disposición, con alegría, con amor y también con toda justicia. Él mira cómo nosotros ofrendamos. Quiero que volvamos a leer en Lucas 21, por favor, Lucas 21, versículos 1 y 2. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y el Señor, ¿qué estaba haciendo? El Señor dice que estaba viendo lo que cada uno ofrendaba. Y el Señor dijo: esta mujer dio más que todos. Y no por el hecho de la cantidad, sino por el esfuerzo que estaba haciendo esta mujer viuda, porque el Señor dijo: todos los ricos dan lo que les sobra, pero esta mujer dio todo su sustento que tenía, dio de su pobreza todo el sustento que ella tenía para comer. Ella lo dio todo porque lo estaba haciendo con esfuerzo. Cuando comenzaba en mis primeros años en el ministerio, a mí me costaba mucho recibir ofrendas de las viudas o de las ancianas. Recuerdo el caso de una mujer anciana que cuando yo llegaba a visitarla para animarla, para convivir con ella vendía pan, de eso se mantenía. Y recuerdo cómo esta anciana, cuando acabábamos de hablar, de visitarla, tomaba una bolsita y veía cómo empezaba a echar unos cuantos panes en una bolsa y me decía: tenga, hermano. Y yo le decía: no, hermana. Una ocasión de plano no se lo quise recibir, porque yo decía dentro de mí: yo necesito darle a esta anciana y ella me está dando a mí. Pero hermanos, después una hermana me dijo: hermano, recíbaselo, porque ella se lo da de todo corazón. Además, si usted no se lo recibe, usted le está tapando la bendición a esta mujer. Es cierto. Cuando ya iba, hermanos, y a veces que me daba otra vez pan, se lo recibía con gozo y decía: Señor, bendice a esta mujer, porque mira, Señor, ella es pobre y ella me da un pan con todo su corazón. Señor, bendícela, multiplícala en grande manera. ¿Por qué? Porque Dios mira cuando nosotros damos con esfuerzo, hermanos. Y no es tanto la cantidad, sino es, hermanos, la justicia con que se dan las cosas. Dice la palabra del Señor que Dios mira cómo ofrendamos en las ofrendas que le damos al Señor. Esa es la suprema ofrenda. Dios dio a su único Hijo. En segundo lugar, vamos a ver los objetivos de Dios. ¿Con qué propósito debemos de ofrendar? ¿Para qué son las ofrendas? En primer lugar, podemos ver que uno de los objetivos de dar ofrenda es para la predicación del Evangelio al mundo. Al menos en la iglesia cristiana o en el método bíblico, ese es el propósito que hay. Otros quizás tendrán otros propósitos. Algunos por televisión o por la radio piden ofrendas, se compran un avión privado, una casa en Miami o en otro lugar. Bueno, ellos darán cuentas a Dios de lo que hacen con las ofrendas. Pero en
en términos bíblicos, el propósito de dar ofrenda es para que la palabra de Dios se siga predicando por todo el mundo. Leemos en Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículos 15 y 16, que dice así: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Yo agradezco a Dios, hermanos, por esta iglesia, porque cuando estuve predicando la palabra de Dios en el estado de Veracruz, ustedes saben que cuando llegamos a ese lugar no había iglesia, y al no haber iglesia, pues tampoco había entradas. Pero hermanos, gracias a Dios que la iglesia de Getsemaní una y otra vez nos enviaron, hermanos, ofrendas, y así pudimos, hermanos, realizar el trabajo con alegría, porque no nos estábamos preocupando qué íbamos a comer. Sabíamos que había una iglesia que nos estaba respaldando, y gracias a Dios, hermanos, que la iglesia se pudo establecer allá en Veracruz, gracias al Señor. Y gracias también a ustedes, que también, hermanos, día con día ustedes daban sus ofrendas para el sostenimiento, y no solamente para un servidor. Donde quiera, hermanos, que se han levantado obras de parte de la iglesia de Getsemaní, hermanos, los obreros están predicando la palabra de Dios con alegría, porque hay una iglesia que está ofrendando para que la predicación de la palabra de Dios siga llegando a muchos lugares, gracias a Dios. El apóstol aprecia la ofrenda de los filipenses. Sin duda había muchas iglesias, pero solo ellos le ayudaron. El apóstol les bendice. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando nosotros damos, hermanos, Dios nos bendice. Así es lo que expresa el apóstol Pablo: Dios suplirá todo lo que haga falta. Las ofrendas son para cumplir el mandamiento del Señor de predicar el Evangelio a todo el mundo. Requieren muchos recursos. Pedro comenzó a viajar por lugares porque los cristianos de Jerusalén vendían sus casas y ponían el precio a la disposición de los apóstoles. La iglesia de Jerusalén era una iglesia muy generosa y muy inteligente también. ¿Saben por qué eran muy inteligentes? Porque el Señor les dio una profecía. Les dijo: cuando vean a la ciudad sitiada, los que estén en el campo no entren en la ciudad, y los que estén en la azotea no desciendan para tomar nada. Huyan, salgan. Y la historia nos narra, el historiador Flavio Josefo, un historiador judío, nos narra que cuando el emperador envió sus legiones romanas a Jerusalén bajo el mando de Tito y sitiaron la ciudad, Tito les decía a los judíos que se rindieran. Ellos no querían rendirse. Cuando vieron esto, los hermanos de la iglesia, todos los cristianos salieron porque se acordaron de las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Todos salieron, los cristianos salieron. Y luego, hermanos, ellos, todos los que se quedaron en la ciudad, todos murieron de hambre, y otros muchos murieron por la espada, y los que alcanzaron a sobrevivir fueron vendidos como esclavos en las ciudades romanas. Pero la iglesia huyó, y les digo que ellos fueron muy inteligentes porque ellos creían que Jesús iba a venir pronto, y ellos dicen que vendieron sus propiedades
disfrutaron su dinerito y parte de ello lo pusieron a los pies de los apóstoles. ¿Y saben quiénes tuvieron pérdida? Los que compraron los bienes de los cristianos. Ellos tuvieron pérdida porque todo lo perdieron cuando vinieron los romanos. Pero los cristianos, ellos escaparon. Vamos a leer lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 4. El libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 34 y 35, dice así: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Ahora, hermanos, noten algo muy importante: que los apóstoles tenían temor en cómo usaban las ofrendas, tenían temor de Dios. Podemos ver que cuando dice que Pedro y Juan subían a la hora de la oración y vieron al cojo, y el cojo les pidió alguna limosna, Pedro, ¿qué dijo? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y se levantó y anduvo. Es decir, que ellos, hermanos, utilizaban las ofrendas no para tener lujos, sino, hermanos, para que fuera de bendición para todo el pueblo de Dios, para que se siguiera predicando la palabra del Señor. Hace algo, el año pasado, cuando estuve en la ciudad de Veracruz, se oía que iba a llegar ahí al lugar donde estaba predicando, o al pueblo donde estaba predicando, un evangelista. Y entonces todas las iglesias, a excepción de nosotros, todas las iglesias empezaron a juntar dinero para este evangelista. El evangelista venía pidiendo de entrada boleto de avión, de venida y de regreso, hotel 5 estrellas, carro particular, seguridad, y aparte de eso, 350,000 pesos por solamente predicar 3 noches. Y hermanos, las iglesias locales le dieron esos 350,000 pesos. Le dieron el hotel 5 estrellas, todos le hacían vaya, como si, yo creo que ni al presidente le hicieron tanto o le hacen tanto. Pero así, hermanos, eso era lo que exigía ese hombre. Qué tristeza, hermanos. Porque cuando yo veía eso, digo, ni Jesús mismo, que era el Hijo de Dios, pedía tantos lujos. Jesús decía: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero hay tantos hombres que no tienen temor de Dios y que utilizan las ofrendas, hermanos, para tener lujos para sus propios beneficios. Cuando nos dice bíblicamente que la ofrenda, hermanos, era para la predicación de la palabra de Dios, y en segundo lugar era también, hermanos, o es para el sostenimiento de los predicadores. Para eso es la ofrenda, para el sostenimiento de los que predican la palabra del Señor. Y para esto, hermanos, el Señor dio un mandamiento. Vamos a leer 1 Corintios 9:14. 1 Corintios 9:14 dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esto ordenó el Señor. El que predica el Evangelio dice que debe de vivir del Evangelio. Ahora leamos 1 Timoteo 5:18. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 18 dice así:
Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Yo creo que, hermanos, los que tuvimos la oportunidad de crecer en el campo, yo recuerdo que cuando iba a la yunta de bueyes haciendo los surcos, recuerdo que a los bueyes les ponían un bozal, porque luego ya cuando las milpas habían crecido algo, los bueyes querían ir mordiendo. Así también, ¿verdad? En la antigüedad, cuando los bueyes trillaban, pues querían ir comiendo también. Y en la ley en la ley de Moisés estaba escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Y Pablo pregunta: ¿lo dice meramente por aquellos animalitos? O dice Pablo, o lo dice por nosotros. Y Pablo dice: pues lo dice por nosotros. Lo dice por nosotros. Porque es justo que si nosotros, dice Pablo, sembramos lo espiritual, será gran cosa que cosechemos lo material. Entonces la palabra del Señor nos dice que no debemos poner bozal al buey que trilla, es decir, hermanos, no debemos tapar la bendición para los que predican la palabra de Dios. Tenemos que ofrendar para que se sostengan también los que predican la palabra del Señor. Recordarán que al principio del ministerio de Jesús nos dice Lucas que muchas mujeres le servían de sus bienes. Muchas mujeres le servían de sus bienes, porque imagínense, Jesús y aparte 12 apóstoles que se dedicaban solamente a predicar, de dónde comían, de dónde vestían, de dónde sacaban para sus gastos. Usted sabe que solamente si usted sale de su casa, sabe que va a gastar. Saliendo de su casa, usted va a gastar en el pasaje, en un refresco, en comida. Donde quiera que usted vaya, usted va a gastar. Pues dice la palabra de Dios que también el que predica tiene que gastar en gasolina, en pasajes o en muchas cosas. Y si tiene familia, con mucho más razón. Por eso la Biblia manda que los que anuncian el Evangelio también vivan del Evangelio. El tercer objetivo de las ofrendas es el envío de dinero para trasladarse de un lugar a otro, como leemos en Hechos 13 del 2 al 4. Hechos capítulo 13 del 2 al 4 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Es muy importante, hermanos, este punto del dinero para trasladarse de un lugar a otro. Qué importante, hermanos, es esto. Esos son los objetivos de las ofrendas. En tercer lugar, el tercer punto que vamos a ver: el pueblo de Dios es instruido para ofrendar. La Biblia nos instruye a que nosotros debemos de ofrendar. En el pacto de Moisés, el pueblo de Israel recibió mandamientos específicos para ofrendar. Algunas de esas ofrendas eran ofrendas de paz, ofrendas mecidas, ofrendas de expiación, ofrendas de rescate, ofrendas de gratitud, ofrendas voluntarias. Más de 12 tipos de ofrendas eran consideradas santas e igualmente tenían las promesas de Dios para los que las obedecían. Hubo periodos en que el pueblo desobedecía y entonces, como resultado, sus cosechas fueron muy malas. Hay consecuencias por no ofrendar. Aparte de que la obra de Dios se estanca, también, hermanos, uno mismo
sufre esas consecuencias. Joel 1, 17 y 18. El libro del profeta Joel, capítulo 1, versículos 17 y 18, nos dice de la siguiente manera: el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. El no ofrendar, hermanos, va a repercutir también en nuestra vida económica. Por eso tenemos que dar, hermanos. En cierta ocasión me platicó un hermano esta experiencia y dice: ya no lo vuelvo a hacer. Pero dice que en la iglesia se pidió una cooperación. Por cierto que este hermano era un pastor, penosamente, ¿verdad? Dice que él estaba en la iglesia y en la iglesia se pidió una cooperación. Había una necesidad. Y resulta que esa cooperación tenían que dar 100 pesos. Y dice que él en su cartera solamente llevaba 100 pesos. Y dice que cuando se pidió esta cooperación, dijo este hermano, dice: ay, Señor, solamente traigo estos 100 pesos. Ni modo, pues yo soy el pastor y tengo que dar, tengo que poner el ejemplo. Dice que lo dio, pero lo dio con dolor. Cuando acabó esa reunión, él dio los 100 pesos. Cuando acabó esa reunión, salió. Y cuando salió, una hermana le dice: hermano, tenga, le quiero dar esto. Y cuando saludó a la hermana, dice que le dio 100 pesos. Pero al momento que le dio la hermana los 100 pesos, dice que escuchó una voz que le dijo: ahí están tus 100 pesos, chillón. Así le dijo: ahí están tus 100 pesos, chillón. Y ese pastor nos platicó el testimonio, que él lo había dado con dolor y Dios se lo regresó y dice: ya no chilles, ahí están tus 100 pesos. Porque, hermanos, Dios nunca se queda con nada. Es cierto, al momento decimos: ay, nada más traigo esto, o tengo que dar esto para la obra de Dios. Pero finalmente, hermanos, Dios nos recompensa cuando nosotros le damos a Él también. Hubo periodos en que el pueblo desobedecía y fueron cosechas malas, como ya les dije. El pueblo es llamado a traer sus ofrendas. Dios les dice que tienen que traer sus ofrendas. Joel 2.14. Joel 2.14 dice: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. La iglesia ahora en estos tiempos también es enseñada a ofrendar. Leemos en 2 Corintios capítulo 9, los versículos del 6 al 8. 2 Corintios 9 del 6 al 8 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de él como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Que así también seamos nosotros. El apóstol llama a la iglesia para ofrendar abundantemente, pasión por cooperar para la obra. Pero vemos un ejemplo de la iglesia de los filipenses. Los filipenses, hermanos, si usted lee la carta a los filipenses, es una carta donde Pablo da acciones de gracias a los filipenses, porque los hermanos de Filipos siempre, hermanos,
ofrendaban para sostener el ministerio del apóstol Pablo. Y ellos querían dar siempre. Filipenses 4:10. Filipenses capítulo 4, versículo 10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Dice que, hermanos, estoy leyendo Efesios, Filipenses 4:10, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Dice que ellos estaban al cuidado del apóstol Pablo. La primera iglesia donde yo estuve predicando, cuando yo llegué a esa iglesia, hermanos, eran poquitos hermanos. El templo era de puros carricitos, de puros carrizos, así era el templo. Ya después, claro, empezamos a construir un templo bien, pero cuando yo llegué era de puros carricitos. Y hermanos, pero si ustedes vieran cómo eran los hermanos, bueno, como creo que aquí también hay muchos hermanos que son muy generosos, muy amorosos, pues así como aquí, hermanos, los hermanos eran muy generosos, muy humildes. Y hermanos, nada más me estaban cuidando los hermanos. Veían que me faltaban zapatos y los hermanos me compraban zapatos. Y veían de la ropa y me compraban ropa. Y siempre cada 8 días, recuerdo que había una hermana que tenía su verdulería. No tenía un local, ella vendía en la calle, vendía su verdura en la calle. Pues la hermano, siempre me mandaba con un costal de verdura. Eran muy generosos, hermanos. Yo creo que si les pedían que me dieran sus ojos, me los daban, hermanos. En verdad, nunca me ponían ningún pero en las cooperaciones. Cuando empezamos a construir el nuevo templo, hermanos, nunca me ponían un pero. Siempre eran muy generosos. Eran puros ancianitos. Ya claro, después empezaron a llegar más hermanos, pero los primeros hermanos eran tan generosos, hermanos. Y qué bonito es trabajar cuando la iglesia, hermanos, está dispuesta a servirle al Señor, está dispuesta a cooperar. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo los filipenses también, dice que ellos, hermanos, querían participar, que estaban al cuidado del apóstol Pablo. Nosotros ahora, hermanos, tenemos la oportunidad de dar. El apóstol Pablo dijo que es mejor dar que recibir. Yo me he puesto a analizar ese pasaje. Es mejor dar que recibir. Pero ¿acaso ustedes no sienten bonito, hermanos, cuando reciben algo? Pero dice que es mejor dar que recibir. Y sí es cierto, hermanos, es mejor dar que recibir. ¿Sabe por qué? Porque es mejor tener para dar que estar esperando que le den. Eso de estar esperando que le den, hermanos, es más difícil. Es más bonito cuando uno tiene para dar. Por eso Pablo dice, es mejor dar que recibir. Y cuando nosotros damos, ¿cómo nos sentimos, hermanos? Nos sentimos contentos de obedecer nuestro corazón. Sentimos, cuando le damos algo a alguien, nos sentimos contentos. Le voy a dar esto para la obra de Dios. Y nos sentimos contentos, una satisfacción. Finalmente leemos 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, que dice así la palabra de Dios: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Bendito sea el Señor. Vamos a orar dando gracias en esta hora, y que Dios nos ayude a tener un corazón generoso. Amén. Que Dios nos dé un corazón generoso para poder dar. Vamos a orar en esta hora. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la palabra que en esta mañana hemos estudiado. Tú nos has enseñado el valor que tiene el valor de dar.
Danos un corazón sensible. Danos un corazón generoso. Danos los medios también para poder dar siempre con alegría. Así como lo hizo la viuda, que dio todo lo que tenía, como lo hicieron los primeros cristianos, que vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles, con temor de Dios, las ocupaban no para su propio beneficio o provecho, sino para que la obra de Dios fuera engrandecida. Así también, Señor, permite que la iglesia pueda dar, que siempre, Señor, estemos ocupados en dar para la predicación del Evangelio, en dar para tu obra, Señor. Muchas gracias por este mensaje, Señor, y que esta palabra nos motive a dar con alegría, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues